Good morning Internet, son las 9:15 de la mañana, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Pues venga, vamos a echar una putilla, venga. Hostia, se me ha metido el Bisbal por ahí, ¿no? Es que están todos sitios. Bueno, hoy vuelvo a salir solo y esta vez voy a hacer un poquito de aventura. Le he puesto al Hostman un punto, le he dicho que me lleve hasta allí con perfil off-road y a ver qué pasa. Le he dicho que me mande a Masquefa, que luego allí nosotros tenemos una ruta que la verdad me gustaría probar. Una ruta de enduro que no me acuerdo mucho, pero por mucho que lo hicimos con el antiguo grupo L, el de novatos, pues no lo tengo yo muy claro qué se puede hacer con esta. Pero habría que sacar una ruquita por allí, que está chulo. Y hoy, por no ir por carretera, pues le he dicho que me lleve hasta allí en off-road. Son unos 40 kilómetros, pues seguro que me va a tocar ir por off-road y volver por carretera. Y así ya tengo la primera prueba hecha. Así que vamos a por ello. Vamos a disfrutar de la aventura. Sin ruta, sin rumbo. Bueno, rumbo sí. ¡Let's go! ¿91 kilómetros? ¿Dónde le he dicho? Uy, uy, uy. Esto no está bien. 91 kilómetros no puede ser. Claro, 91 kilómetros sumando el tramo de aquí a la ruta y la ruta en sí. La ruta en sí eran 40 kilómetros, 45. Claro, entonces sí, qué susto. Pensaba que eran hasta el punto inicial. ¡Let's go! Pues hoy he salido solo, pero es que hay que salir, tengo que salir. Nos quedan solo 2 meses. En julio queremos hacer la Transpirenaica off-road. Y son 7 días o 8 en moto. Mira un conejito. De domingo a domingo, en principio, y la queremos, porque ya digo, la queremos hacer completa. Son muchos días en moto, son etapas de más de 300 kilómetros, con lo cual muchos kilómetros al día, porque lo que vamos a hacer es una ruta muy pistera, una Transpirenaica off-road muy pistera, para que los de las trail gordas del grupo puedan venir y así la disfrutamos más gente. En principio tenemos pensado ir 6 personas, de momento nos hemos apuntado 6. Y entonces lo que está claro es que para tantos kilómetros pues hay que estar algo fuerte, porque ya cuando, por ejemplo, el otro día, el fin de semana que fuimos a Collsuspina, que eran 2 días de moto con 100 kilómetros al día, aunque sí, endureros, pues llegamos muertos, alguno no la acabó, pues imagínate con 300. Por eso hemos tenido que asegurarnos de que la ruta sea off-road en el 80% y muy fácil. Otro conejito. El Baix Penedès en todo su esplendor. País de vinos, cavas, uvas, etcétera. Pues sí, por aquí me trajo el otro día el Hostman, cuando vine con Albert y había mercadillo en Santa Margarida y el Monjos. Fue una locura salir de allí con el mercadillo por medio. Hoy es lunes, Día del Trabajador, fiesta, 1 de mayo, así que no debería haber problemas, no debería haber mercadillo. Y el Hostman muy bien. No me ha metido en berenjenales todavía, me ha metido por sitios que no conozco. Claro, veo que me lleva a Vilafranca, pero yo a Vilafranca sé 2 o 3 maneras de venir. Esto
por donde vengo ahora, pues no lo hacía yo normalmente. Porque no es endurero, no, con la Husky no podía hacer esto. Pues ya hemos cruzado Vilafranca. Muy bien con el Osman, con mi coleguita Osman. ¡Qué súper! Por aquí. Ahora creo que me lleva a San Sadurní, puede ser, Lérida o por ahí. Y de ahí me imagino que subirá para Masquefa. Pues nada, continuamos ruta. Nos vemos en el siguiente pueblo. ¡Chacho! Se supone que el camino que yo traía venía por ahí. Se supone no, venía por ahí. Me hace dar una vueltecita, me va sacando y metiendo en el mismo camino todo el rato. No entiendo por qué toma esas decisiones. Los algoritmos que tiene el programa para decidir por dónde me ha de llevar o no. Pero bueno, no sé, él sabrá. Por aquí ya veo que ahora sí que me desvía del camino. Supongo que ya es porque me lleva a San Sadurní. Ya sería una tontería volver a meterme en el camino. Lleva a Martorell. Sí, ahora me lleva a San Sadurní. Guay. De hecho, creo que ya estoy en San Sadurní. Pues ya estaríamos en Masquefa. Y si no me equivoco, aquí comienza la ruta. Pues sí, aquí comienza la ruta. A ver qué sorpresa nos llevamos. Riera guapa, ¿eh? Esta ruta yo me acuerdo que nos encantó, pero sé que tiene tramos que con esta moto no se va a poder hacer. Ya cuando lleguemos a ellos, pues ya no lo pensaremos. Y ahora que recuerdo, claro, esto me llevará a Canaguilera, donde estuve el otro día haciendo la ruta que duró 3 días. Guapo, hola. Hola. Ahora sí estoy en ruta. Que se ve que lo tenía guardado por segmentos y tienes que elegir el primer segmento. Si no, malamente. Si no, no sé qué me estaba haciendo. Devolviéndome ya al final de la ruta, decía que me faltaban 4 kilómetros solo. Pues nada, he cogido el primer segmento, que es hasta Canaguilera, 12 kilómetros, y a ver qué tal. Recuerdo que la llegada a Canaguilera era curiosa, pero bueno, que si es de bajada se podrá hacer. Y que por aquí nos trajeron a una subida que tenía su miga, también lo recuerdo. A ver, ¿qué me dice que baje por aquí? ¿Tú estás tonto? ¿Por dónde voy a bajar por aquí? No entiendo. Se supone que por aquí. Pues esto antiguamente puede ser, pero ahora mismo está más muerto que muerto. Probando con el dron.
Bueno, pues después de este vuelecito con el dron, ya es la 1 menos cuarto, vamos a ir volviendo para casa. Voy a probar esta. ¡Ole! Pues eso, que voy a volver para casa, que quiero comer allí y tengo una hora si fuese por carretera. Lo que no tengo claro es qué voy a hacer, si ponerle carretera o que me traiga el Hostman por asfalto en vez del Maps. Vamos a mirarlo. Una vez abajo y recto. Pero vas caminando de piedra, tío. Bueno, pues yo ya la he hecho antes. Bueno, pues ya está. Hemos decidido, he decidido yo por vosotros, que voy a hacer un rato off-road y a la 1 y cuarto, en 15 minutos, cambio a poco asfalto. Let's go. A ver que mi amigo Hostman me ha metido por un huerto para traerme hasta aquí. Me da miedo a mí. Esto, ¿no? ¿Qué berenjenales? ¿Are coming? ¿O no? Pues igual no. Pues bien, bien. Así como a la ida he tenido que coger algo de asfalto porque se estaba liando. Ahora de momento creo que me está llevando a la carretera esa que traía antes, la de San Sadurní, creo, ¿eh? Y de momento lo está haciendo muy bien. Dice que quedan 48 kilómetros, que serían 2 horas 24, según esto. Eso es que hay berenjenales, pero bueno, yo me saldré antes. 1 y cuarto, ya debería de cambiar a bogue asfalto. Pero bueno, vamos a aguantar un poco más. Estas secundarias me encantan. Esto me huele a río. ¿Habrá un badeo? Uy, sí, viene lleno el río, ¿no? Se supone que esto era el río, ¿sabes? ¡Uy! Pues sí, viene un badeo. ¡Uli! Se las sabe todas el Hostman, ¿eh? Pues nada, chicos, por aquí hemos venido esta mañana, poquito antes de llegar a San Sadurní, en la inmediación de San Sadurní. O sea que seguramente todo esto ya lo hayáis visto. Si vuelvo por off-road, seguro me trae por el mismo sitio que esta mañana. Y si vuelvo por carretera, pues ¿para qué lo voy a grabar? Esto es un canal off-road. Así que nada, creo que voy a ir despidiendo este vídeo. Si te ha gustado, danos un gran like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el capítulo de cada domingo a las 8 de la noche, la tarde, como lo quieras ver. Un capitulito nuevo para que puedas cenar entretenido, que seguro que es más chulo que cualquier mierda de las que dan en la tele. Y nada, el siguiente episodio. Let's go, let's go.